Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre una gran verdad, pero que nadie la dice con respecto a presentarle respuestas a la Contraloría. Y vamos a centrarnos específicamente en lo que son las respuestas a las predeterminaciones. Si ustedes ya han sido objeto de auditoría y han sido ya predeterminados con alguna, digamos, predeterminación administrativa o civil, ustedes ya saben que la Contraloría prácticamente no acepta contradicción a lo que hace. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente sí, nos dan el derecho a defendernos, nos dan, una vez que nos notifican la predeterminación, los 30, 60 o 90 días para ejercer justamente la presentación de pruebas, argumentos, contradecir lo que dice la Contraloría, pero en la práctica resulta que nos confirman la predeterminación. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio de derecho a la defensa es este en el cual la Contraloría prácticamente no acepta ningún tipo de descargo? No me refiero formalmente, o sea, lo aceptan en ventanilla, lo ponen en la resolución, pero lo que dice la resolución es que pues se confirma lo que ellos pusieron en la predeterminación. Entonces, esto nos hace pensar de que hay un ejercicio a la defensa aquí que realmente es vulnerado en la práctica, porque la Contraloría sigue siendo juez y parte cuando predetermina y cuando confirma las resoluciones, pero no tiene el menor sentido de lo que es independencia, ni siquiera en la etapa de predeterminación. Cuando ya pasan a los abogados que hacen la determinación, no hay ningún sentido de independencia. Lamentablemente, miren, las personas, tenemos clientes, tenemos personas que nos llaman, nos preguntan cómo responder a una predeterminación. Y la respuesta nuestra siempre es defiéndase. Presente una respuesta a esa predeterminación, pero también al mismo tiempo nuestra respuesta es, pero ¿sabe qué? Lamentablemente la probabilidad de que la Contraloría le confirme esta predeterminación es de casi el 100%. ¿Se dan cuenta lo que decimos? O sea, sí, nos dicen defiéndase, pero como ellos son los árbitros, ellos son los jueces, pues defiéndase, pero igual después confirman todo. Y el tema no es que esté bien o que esté mal que confirmen per se. El tema es que confirman cosas que no debieron ser confirmadas. Confirman temas de una manera arbitraria, abusiva, ilegal. Cosas absurdas son confirmadas, no se toma en cuenta lo que dicen los administrados. Es tan absurdo lo que hace la Contraloría que copian toda la respuesta del administrado y no obstante de toda la respuesta, y si ustedes ven la respuesta que pone la persona, dicen, pero está súper bien, lo que está diciendo aquí realmente desvanece, pero igual ratifica lo que hicieron los anteriores y por lo tanto se confirma la resolución. Por Dios. Es decir, sí, me copian todo igualito, igual que cuando pasen los informes de auditoría. Copian la respuesta de la persona, pero ratifica lo comentado para auditoría. ¿Pero cómo es eso? O sea, pero si la respuesta ya está desvaneciendo la observación. Igual pasa en las predeterminaciones. Las respuestas son buenas, pero el juez es, como se dice, ese juez vendido, ese árbitro vendido, ese árbitro que no va a ver nada. Simplemente dice, yo voy a confirmar lo que hicieron mis compañeros los anteriores y se acabó. Y eso es un problema súper, súper grave que yo no sé quién lo esté diciendo, yo no sé dónde está escrito esto, pero nosotros lo estamos diciendo ahora, de años que trabajamos en esto y vemos que el proceder de la Contraloría, pero sigue siendo igual. Y lo peor no sé si es jugar con la esperanza de las personas de que piensan que porque les dicen tiene 30, 60 o 90 días para responder según el caso, pues realmente van a aceptarle su respuesta y la verdad es que no les aceptan nada. Lo único que hemos visto que la Contraloría en las resoluciones, que son la confirmación de la predeterminación, acepta, es cuando ha pasado los 7 años. Los 7 años, de acuerdo al artículo 71, de que la Contraloría ya no puede pronunciarse. Pero ese es un tema de caducidad. Hay muchísimos temas de caducidad más, no solo del artículo 71. ¿Qué pasa cuando la Contraloría se demora más de 180 días término para aprobar un informe? La Contraloría dice que eso no tiene ningún efecto jurídico.
¿Qué pasa cuando la Contraloría, desde la predeterminación hasta que confirma la misma en una resolución, se demora los tiempos que la ley también establece para eso? Porque hay diferentes tiempos ahí, dependiendo del tipo de predeterminación que tiene la Contraloría como plazo fatal para pronunciarse, lo hace después de ese tiempo y también para ellos no hay caducidad. Es decir, estamos jugando. Estamos jugando, mejor dicho, la Contraloría es la que está jugando con la vida de las personas, porque viola su propia ley, en casos como estoy comentando los últimos, de vicios de procedimiento, viola su propia ley para hacer una resolución y dice que no pasa nada. Y entonces le confirman a la persona una cosa que igual en el fondo también es absurda. ¿Y en qué le obligan a esta persona? Miren, y esto es lo grave. Pues en qué le obligan es que la persona, para defenderse, solo le queda una opción. Si quiere pelear, y es acudir a los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque si va a pedir el recurso de revisión, teniendo una resolución, es decir, a los mismos que ya sabemos cómo piensan, a los mismos que ya nos juzgaron anteriormente, a ellos, nuevamente, se les va a decir otra vez, piénsenlo de nuevo. Resultado nulo. Va a pasar 2, 3 años en recursos de revisión para que me vuelvan a decir, se confirma nuevamente. Es decir, un proceso frustrante absolutamente para la persona que es administrada. Entonces, si para la Contraloría violar su propia ley cuando hace un trabajo, o sea, los temas de caducidades, demorarse más allá del tiempo, aplicar mal el concepto de lo que es una glosa o una orden de reintegro, mezclar conceptos, una serie de cosas, pues para ellos no afectan nada. Igual confirman. Y entonces, claro, que la persona después vea lo que puede hacer. O sea, o pagar o defenderse, pero defenderse ante sede administrativa es una pérdida de tiempo, lo hemos dicho en otros videos, o defenderse ante los tribunales donde hay independencia, pero es costoso, es emocionalmente drenante, es decir, emocionalmente es desgastante y toma un montón de tiempo. O sea, en otras palabras, ¿qué nos queda de conclusiones de esto? Pues es que lo mejor es no ser auditado, pero créanme, así, lo mejor es no ser auditado. Lo hemos dicho inclusive en nuestras capacitaciones, nunca le pidan a la Contraloría que les audite. Pero claro, siempre llega esa autoridad nueva, la que no tiene idea de lo que es la Contraloría y quiere además, entre comillas, dejar las cosas saneadas y le pide a ese organismo que le audite. Porque dice, porque lo que va a auditar es lo que hizo la anterior. Y resulta que lo que va a auditar es lo que están haciendo ahorita, lo que no han hecho los de hoy por lo que hizo la anterior, y a la final salen un montón de personas confirmadas sanciones. Entonces, miren, es penoso finalmente saber que la Contraloría es un organismo abusivo, inquisidor, omnipotente, porque mientras esté en sede administrativa, no hay forma de refutarles. O sea, le dicen, sí, refútenos. Tiene 30 días, 60 o lo que sea de tiempo para refutarnos, pero después reciben y no toman en cuenta los argumentos de la persona. O sea, los copian, los pegan, pero no toman en cuenta y sale una resolución. Estoy hablando de 9 de 10 casos que pasa esto. Entonces, esa esperanza que tenían las personas en la fase de predeterminación se ve diluida completamente cuando reciben hasta de sorpresa una confirmación y donde le dicen se va a emitir el título de crédito por un monto tal, así que listo, vea qué hace, si se defiende o no. Entonces, esta es una película que la vemos todo el tiempo como practicantes y defensores de causas ante la Contraloría General del Estado. Y miren, no nos queda más que decir que, bueno, si es que usted tuvo la mala suerte de que la auditen, porque es eso, créanme, es la mala suerte, pues lo que va a tener que hacer es defenderse, como se dice, hasta con uñas y dientes. Y lo más probable es que igual va a ser sancionado. Culpable o no, va a ser sancionado. Viole la Contraloría o no sus tiempos, va a ser sancionado igual. Y lo único que le queda después, pues es acudir, como decía, a los tribunales de justicia. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de paciencia. Si quiere usted llamarle pérdida al tiempo que va a invertir en una defensa. ¿Por qué digo pérdida? Porque usted antes de ser auditado no tenía que, o antes de ser sancionado, no tenía que usted gastarse en un juicio. Responde a la Contraloría, le confirman, ¿y qué le queda? O sea, ese dinero que usted tenía reservado para otra cosa, ahora tiene que utilizarlo para defenderse. ¿Es eso no pérdida de tiempo o pérdida de dinero?
Para mí sí. Y ojalá en ese ejercicio de defensa ante los tribunales usted haga también reciba una buena asesoría y tampoco permitan ¿se acuerdan una frase que tenemos aquí en Ecuador? Que le saquen un ojo de la cara, un ojo de la cara, o sea, que le cueste carísimo defenderse y nosotros estamos en contra pues, de esos defensores, abogados, que a todo le ponen porcentaje. Y entonces dicen, a ver, a mí casos de la Contraloría no me interesa, sino que sean un mínimo de 50 o 100 mil dólares para arriba. ¿Por qué yo les cobro el 10%? Dicen ellos. Ojo que nosotros no trabajamos de esa manera, no cobramos honorarios en función de porcentajes porque me parece un robo realmente. Hay personas que se dejan ver la cara, les sacan el ojo de la cara, les cuesta un brazo, les cuesta una pierna defenderse. Y lo peor es que a veces esas defensas ni siquiera son buenas. Entonces, en conclusión final, miren que nos queda, después de todo ese tortuoso proceso de haber sido auditado y que nos confirmen la resolución, miren, al menos ya al final busque una buena defensa y encuentre esa buena defensa y no permita que le robe ahora no solo la Contraloría, sino el abogado, cobrándole el 10% de una glosa que digamos que sea de 100 mil dólares, 10 mil dólares o de $1.000.000, queriéndole cobrar 100 mil dólares. Habrá abogados que están viendo esto y dicen, pero no diga eso. Yo sí lo digo, porque nosotros atendemos causas de todo tipo de clientes. Atendemos causas de personas y la mayor parte de los clientes, les comento, no tiene un dinero extra para estarse gastando en un juicio. Peor estarse gastando un 10% de una glosa. Entonces, no sé, a mí sí me toca adentro el tema este de que la gente tenga que defenderse, que es carísimo igual, así no sea un porcentaje igual, es caro defenderse. Y personas que sobre todo ahora en la pandemia han perdido el empleo, están jubilados o finalmente no tienen capacidad ni siquiera de ahorro, no tienen empleo y tienen que ahora estar haciendo este ejercicio que realmente hubiera sido innecesario si la Contraloría, cuando recibió la respuesta a una predeterminación, aceptaba, cuando en muchísimas ocasiones hay buenos argumentos para que desvanezcan la predeterminación, esos argumentos. Pero lamentablemente no quieren aceptarlo, tienen esa política de confirmar todo lo que hacen los anteriores y las personas que sufren este proceso pues se quedan en una desesperanza y nosotros, vean, no solo que atendemos casos, sino que ahora creo que también vamos a tener que, estamos como psicólogos de la gente, créanme, porque hay gente que en las reuniones que tenemos en Zoom hasta lloran por lo que la Contraloría está haciéndoles, porque ni siquiera tienen plata para defenderse y sufren muchísimo. Entonces, bueno, es casi un desahogo hacer este video de decir que la Contraloría está funcionando pésimamente y que no tome en cuenta en la mayoría de casos, 9 de 10, 90% lo que los administrados responden. Y cuando lo único que toma en cuenta, como les decía, es eso de la caducidad de los 7 años. Cuando ya pasa los 7 años, ahí sí dicen ya pasó los 7 años. Pero después de eso, créanme que yo no he visto una respuesta que la Contraloría haya aceptado, un argumento distinto a ese. Entonces, estamos realmente frente a una indefensión real, porque en papel me permiten defenderme, pero en la práctica esa defensa, el mismo juez con la venda que hace lo que le soplan en la oreja a los anteriores, es una metáfora, pues sigue confirmando y sigue sancionando y no ve argumentos que se deberían considerar para desvanecer predeterminaciones. Bueno, amigos, estaremos ante una próxima conversando de este y otros temas. Saludos.